brillante carrera en el ejército soviético entre los miembros más influyentes de la Unión Soviética. Era un modelo, un emblema del régimen soviético. Pero en 1960 traiciona a su país y ofrece sus servicios al enemigo estadounidense. Tengo a mi disposición material muy importante sobre muchos temas de extraordinario interés e importancia para su gobierno. El coronel Oleg Penkovsky, un espía con acceso a los secretos del poder soviético. La cantidad de material que sacó fue asombrosa. ¿Pero se puede confiar en él? ¿Era quien decía ser y lo hacía por las razones que decía? El destino del mundo está en sus manos. Es inevitable pensar qué habría pasado de lo contrario. Esta es la sorprendente historia del arma secreta de Estados Unidos, un prolífico espía que casi sin ayuda libró al mundo de una guerra nuclear. Espías de guerra. El espía que evitó la guerra. Соединенные Штаты Америки Aggression and subversion will not be profitable routes. могут дать отпор любому агрессору. The right of self-determination for all people. Who can best stand up to Khrushchev? A principios de la década de 1960, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y el primer mandatario de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, reprenden el uno al otro en sus discursos públicos. Es el apogeo de la Guerra Fría, y el mundo está ideológicamente dividido en dos. En el oeste, el bloque liberal, liderado por Estados Unidos. En el este, el bloque soviético, encabezado por la poderosa URSS. Separados por un telón de acero, los dos gigantes se provocan mutuamente con la amenaza de armas atómicas. De repente, en el corazón del Caribe, un pequeño enclave soviético aumenta la tensión de la Guerra Fría. Su nombre, Cuba. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. El 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy anuncia el inmediato establecimiento de un bloqueo naval de la isla para impedir cualquier nueva entrega de armas. La noticia impacta como una onda expansiva. ¿Se atacarán las dos potencias mundiales desencadenando la Tercera Guerra Mundial? Si Khrushchev decidía ignorar el bloqueo naval, había muchas posibilidades de entrar en guerra. Y dadas las circunstancias, en 1962, las posibilidades de llegar a una guerra termonuclear eran muchas. We shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Our goal is not the victory of might. Mientras el mundo contiene la respiración, el presidente Kennedy permanece notablemente tranquilo. Su secreto, una fuente fortuita de información situada en el corazón del poder soviético, en Moscú. That goal will be achieved. Thank you and good night. La clave para evitar la guerra nuclear comienza una noche de verano con unos extraños que se encuentran en el puente Mosboretsky. Un hombre disfruta de las vistas y dos estudiantes estadounidenses, Eldon Ray Cox y Henry Lee Cobb, regresan del Teatro Bolshoi. El hombre les pide fuego y a continuación les hace una petición mucho más insólita. Les dice, tengo un paquete y quiero que se lo entreguen a un hombre. El hombre en cuestión es el oficial de seguridad de la embajada estadounidense en Moscú. Quiero que se lo lleven inmediatamente. El hombre entrega a los estudiantes dos sobres y desaparece en la noche.
Cox y Cobb se quedan allí decidiendo qué hacer. Cox dice, voy a llevarlo, y Cobb dice, no, es una trampa, no tengo nada que ver con esto, regreso a mi hotel. Así que se separaron. Cox cogió un taxi y fue a la embajada estadounidense. Aquí en la sede de la CIA se conservan los archivos más importantes de la historia de Estados Unidos. La mayoría están clasificados como alto secreto, pero entre los documentos entregados por el misterioso hombre del puente había 2 cartas idénticas mecanografiadas, hechas públicas hace unos años. Originalmente escritas en ruso, fueron traducidas al inglés por la embajada estadounidense. Mi querido señor, se dirige a usted un buen amigo. Un amigo que ya se ha convertido en su soldado guerrero por el ideal de un mundo verdaderamente libre, por el que su y ahora mío presidente, gobierno y pueblo están sacrificando tanto esfuerzo. Le pido que crea la sinceridad de mis pensamientos. En este momento tengo a mi disposición material muy importante sobre muchos temas de excepcional interés e importancia para su gobierno. Las cartas no están firmadas. ¿Quién es este hombre misterioso? ¿Y qué quiere realmente? Adjunta a las cartas hay una sola fotografía aún clasificada que dio a la CIA una pista para averiguar su identidad. Cuando abren el paquete en la embajada estadounidense, encuentran la fotografía de un hombre con uniforme militar, la cabeza cortada y una flecha apuntando hacia abajo donde dice, yo soy. Y también la fotografía de un soldado estadounidense, un oficial que había sido agregado militar en Turquía. Sabe que con esa fotografía podremos buscar en el registro diplomático de la época, dar con el coronel del ejército y averiguar quién es el de la foto. Fue una buena jugada de su parte. Gracias a la fotografía y a las descripciones de los estudiantes, la CIA encuentra rápidamente al misterioso informante. El coronel Oleg Penkovsky. Durante la Segunda Guerra Mundial, este brillante oficial soviético ascendió en las filas del Ejército Rojo. En 1949 ingresó en la Academia Diplomática Militar, donde se formaban los futuros agentes del GRU, el Servicio Soviético de Inteligencia Militar. Con solo 30 años, es ascendido a coronel. Tras comenzar su carrera en Turquía, se convierte en subdirector de coordinación del Comité Soviético de Investigación Científica. Su misión: obtener conocimientos técnicos de los países occidentales. En teoría era sin duda un modelo, un emblema del régimen soviético. Su ascenso es igual al de muchos otros en niveles similares del servicio de inteligencia. Y en otros aspectos es un producto típico, un brillante ejemplo del sistema soviético. Por ello, la reacción inicial de la CIA fue pensar que se trataba de una trampa. Pensaban que era una maniobra de desinformación y que en realidad trabajaba para el KGB o el GRU. Era demasiado bueno para ser verdad. A pesar del riesgo, la CIA envía a un agente de inteligencia a Moscú para contactar con Oleg Penkovsky. Si la motivación del hombre es sincera, Occidente tendrá su primer topo en el corazón del poder soviético, una oportunidad imposible de desaprovechar. En la primavera de 1961 la reunión por fin tiene lugar. El empresario y contacto británico del MI6, Greville Wynn, acoge a una delegación de ingenieros y científicos en Londres. A la cabeza de este pequeño grupo está Oleg Penkovsky. En el hotel Mount Royal, Greville Wynn informa al coronel soviético. Unos agentes occidentales le esperan en la suite 360. Allí hay 2 agentes de la CIA, Joe Bulick y George Kisvolter.
La presencia de George Kisbolter era clave dada sus increíbles habilidades rusas y su facilidad para conectar con los rusos. Y luego estaban Sergei Shergold y Michael Stokes por el MI6. Así que había 4 agentes de gran experiencia reunidos con él. Comienza el interrogatorio. En todas las operaciones de cualquier servicio de inteligencia, siempre que hay una nueva fuente, la primera pregunta ¿es un hombre de buena fe? En otras palabras, ¿es de fiar? ¿Es quien dice ser? ¿Y lo hace por la razón que dice? ¿O ha sido enviado para engañarnos? En nuestro campo, lo llamamos comprobación de activos. Y el proceso comienza con un completo y amistoso informe de cómo y por qué quiere estar en esa habitación, con esos 4 agentes de inteligencia. Durante esta primera reunión, los agentes descubren que la carrera del coronel Penkovsky en el GRU se ha quebrado recientemente. Sus problemas habían comenzado 4 años antes, en 1956. Durante su misión en Turquía, denuncia al jefe de la delegación del GRU en Estambul por corrupción. Pero en lugar de atender sus quejas, Moscú entierra el caso y releva a Penkovsky. Poco después de su regreso a Rusia, el KGB abre una investigación sobre él. Y lo que descubren pone en peligro toda posibilidad de ascenso. Hace aproximadamente un año, me llamó el jefe de la dirección de personal para preguntarme sobre mi padre. Me dijo, estos son los antecedentes que usted ha declarado, y esto es lo que hemos descubierto sobre su padre. Usted dijo simplemente que falleció. Todo era porque mi padre fue un oficial blanco. El KGB descubre que el padre de Penkovsky había luchado en defensa del zar contra los revolucionarios bolcheviques a finales de la década de 1910. Es un delito grave. De haber salido antes a la luz, nunca habría entrado en el GRU. Una vez que el KGB lo descubrió, determinó que él y su familia no podían volver a salir al extranjero. Penkovsky estaba a punto de cumplir 25 años de servicio y tenía una mancha en su expediente. Pensaba que iban a retirarlo. Nunca sería ascendido a general. Nunca estaría entre los que realmente tenían acceso a lo mejor que había en la Unión Soviética. Penkovsky se vio metido en una carrera contrarreloj. Debía acumular tal crédito en el MI6 y en la CIA para que, si se retiraba y perdía su posición, pudiera desertar y tener una buena vida. Durante las primeras reuniones, los agentes intentan desentrañar la intrincada personalidad de Oleg Penkovsky y sus complejas motivaciones. Aún hoy sigue habiendo muchas incógnitas sobre las motivaciones de Penkovsky. No todos los expertos en Penkovsky coinciden en cuál fue el principal desencadenante. Oleg Penkovsky es una figura curiosa, es increíblemente arrogante. Quizás tuviera delirios de grandeza por su propia importancia y por servir a estadounidenses y británicos. Y sabemos con certeza, especialmente por sus interrogadores, que una de las motivaciones era que se consideraba tratado injustamente por el sistema soviético. Y no hay duda de que eso se aceleró una vez que Khrushchev llegó al poder. Detestaba a Khrushchev, no le gustaba nada. No sabemos hasta qué punto lo conocía, pero llegó a la conclusión de que Khrushchev era imprudente y peligroso en su gestión de los asuntos exteriores. Así, la motivación o iniciativa de traicionar nació de entre esas dos cosas. Le preocupa mucho Khrushchev y lo que va a hacer con las armas nucleares. Le preocupa muchísimo el destino de su país. Se considera un patriota y cree que alguien necesita saber lo que está pasando en su país. Durante su estancia en Londres, Penkovsky mantiene una serie de reuniones con la CIA y el MI6. 16 entrevistas en 15 días. 52 horas en total.
La razón por la que Penkovsky pudo asistir a 52 horas de reuniones sin que nadie lo echara en falta era que cada vez que venía a Occidente traía una enorme lista de encargos, no solo para su familia, sino para todos sus amigos. Lo que hacíamos para ayudarle era ir a comprar las cosas de su lista mientras él se dedicaba a compartir secretos. Cuando volvía a su habitación lo hacía cargado de bolsas de compras y todo el mundo entendía qué había estado haciendo: comprar cosas que era imposible conseguir en la Unión Soviética. Estos cientos de páginas de conversaciones transcritas revelan detalles específicos sobre el GRU, el corazón de la inteligencia de la Unión Soviética. Es una organización que Penkovsky conoce como la palma de su mano, porque forma parte de ella. Los documentos técnicos que sacó eran increíbles, geniales. Puso en peligro a más de 300 agentes del KGB y del GRU. Nombres, fotografías, de todo. Fue increíble. Aunque no hubiéramos tenido otra reunión con él, después de ese primer encuentro, habría cumplido con creces. La cantidad de material que sacó era asombrosa. Estadounidenses y británicos se quedan asombrados con lo que les cuenta. Es la gallina de los huevos de oro. Tiene gran cantidad de información y conocimientos que ellos ignoraban. Pero cuando su estancia en Londres llega a su fin, también debe concluir sus reuniones en la suite 360. Al final de las 52 horas, los 4 agentes se dieron cuenta de que tenían un tremendo recurso. Pero ese recurso iba a volver al entorno de más difícil gestión que podían afrontar. Inmediatamente decidieron que necesitaban un sistema para pasarle información y recoger información que él proporcionaba en Moscú. Era algo muy peligroso porque solo en Moscú había 7.000 personas en el equipo de vigilancia del KGB, así que era muy difícil tener una fuente humana en Moscú. Pero decidieron que había que hacerlo. En la capital soviética, a pesar de los riesgos, Oleg Penkovsky sigue trabajando para sus nuevos aliados occidentales. Con sus pases oficiales puede acceder a la colección especial de la Biblioteca del Alto Mando de Artillería. Es donde el régimen guarda sus documentos más confidenciales sobre el desarrollo de su arsenal militar. La CIA le proporcionó una Minox, una cámara en miniatura, una pequeña maravilla tecnológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Minox se convirtió en la cámara espía perfecta para copiar documentos, por varias razones. La primera es que era muy pequeña, fácil de ocultar. La segunda es que, en una época en la que las cámaras eran bastante grandes, algo tan pequeño que cabía en la mano no era amenazante. Y la tercera era que tenía una lente increíblemente nítida y podía enfocar fácilmente. Desde unos 20 centímetros podía hacer una foto de una página entera. Tenían entre 36 y 50 fotos por carrete. Podía sacarla del bolsillo, abrirla, se cargaba automáticamente al hacerlo, colocarla a la altura adecuada y hacer la foto. Se tardaba segundos. Y los principales servicios de inteligencia la utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante días, el espía fotografía innumerables documentos en absoluto secreto. Penkovsky envía los microfilms a su contacto, Greville Wynne, el organizador del primer encuentro en Londres. El industrial británico viaja a menudo entre Oriente y Occidente, así que para el MI6 y la CIA es el correo ideal. En 1961, entre principios de mayo y finales de junio, Penkovsky entrega documentos tácticos de gran importancia. Los originales siguen clasificados como alto secreto. Pero estas listas publicadas por la CIA ilustran la riqueza de su información. Tenía acceso a un documento llamado Pensamiento Militar Soviético, un diario secreto de alto nivel. Y en ese diario secreto, del que ahora tenemos miles, era donde el ejército, el KGB y el GRU debatían el futuro de la Unión Soviética, la táctica y dónde deberían ir las cosas y cómo deberían hacerse. Era algo único. Era tan bueno que en la CIA continuamos usando ese material durante los años 80 para formar a jóvenes analistas y enseñarlos a estudiar un país en su totalidad. Los agentes de la CIA deciden que es hora de difundir la información de Oleg Penkovsky. Pero para proteger su valiosa fuente, no pueden revelar su identidad bajo ninguna circunstancia. De ahora en adelante, el nombre del espía debe ser un secreto absoluto. La información que ha proporcionado se divide en varias categorías, como si procediera de diferentes informantes. Separamos la información en una sección llamada Iron Bark, que era el pensamiento militar soviético, los documentos que él fotografió, y otra llamada Chikadi. Y Chikadi contenía documentos y material del GRU, pero también sus comentarios sobre varios aspectos de la Unión Soviética. Creábamos unas listas llamadas Bigot, en las que se indicaba quiénes tenían acceso a Iron Bark y quiénes tenían acceso a Chikadi. Algunas personas tenían acceso a ambas, y ni siquiera en las reuniones internas o en los mensajes intercambiados mencionábamos su nombre. Siempre usábamos criptónimos y tenía una gran variedad de ellos. Incluso internamente, entre las fuentes más fiables, procurábamos que la gente no atara cabos y viera que toda esa información llegaba del mismo hombre. Entre la información suministrada por Oleg Penkovsky, un asunto cambiará el rumbo de la Guerra Fría. El alcance y el poder del arsenal militar soviético. Según el nuevo agente doble, Estados Unidos ha sobreestimado bastante la fuerza de Rusia. A finales de los años 50, Estados Unidos y la Unión Soviética poseen la bomba atómica. Los dos bandos compiten por construir el misil más potente, con el mayor alcance y la mayor precisión posibles. Estados Unidos está convencido de la superioridad soviética en lo que los líderes llaman la brecha de los misiles. En 1960, antes de que Kennedy llegue a la presidencia, Estados Unidos está a ciegas. Desconoce cuál es la capacidad militar soviética, su capacidad nuclear. No sabe nada del sistema. Cree que los misiles soviéticos se cuentan por decenas de miles, que son mucho más avanzados de lo que realmente son. Y aún más importante, que van muy por delante de Estados Unidos. Así que esa psicosis de la brecha de los misiles, ese convencimiento de que existe y que los rusos van muy por delante, es lo que asume Kennedy cuando toma posesión.
Oleg Penkovsky sugiere que la temida brecha de los misiles es una ilusión. Afirma que la mayoría de los misiles nucleares soviéticos ni siquiera están operativos. Nikita Khrushchev es solo un excelente mentiroso. En cuestiones tan importantes como los misiles estratégicos y ataques con armas estratégicas, miente. Y expone lo que quiere como si fuera cierto. Créanme, miente descaradamente. La información de Penkovsky sobre el débil arsenal soviético es transmitida a importantes miembros de la CIA y otras agencias gubernamentales. Pero el secretismo que rodea a esta nueva fuente levanta dudas. Sobre todo porque las revelaciones de Penkovsky contradicen las creencias más arraigadas sobre la fuerza soviética. La interpretación ortodoxa de la Unión Soviética, hasta las revelaciones de Penkovsky, era que íbamos a la zaga de la potencia soviética y que la capacidad de sus sistemas de misiles era muy superior a la nuestra. Tanto el ejército estadounidense como los servicios de inteligencia e incluso el pueblo estaban convencidos de ello. Y sus afirmaciones pedían a todo el mundo que cambiara su punto de vista, cosa que no todos estaban dispuestos a hacer. Había miembros del ejército estadounidense que decían, no, esto tiene que ser falso, se trata de una maniobra de desinformación de los soviéticos, o como poco es una información realmente dudosa. Y supongo que es justo decir que muchos no querían reconocerlo porque no servía a sus intereses. En los 60 había una infraestructura económica enorme tras el ejército estadounidense y su adquisición de armas. Por lo tanto, nadie de ese sector quería creer a Penkovsky y su idea de que la Unión Soviética ya no era la número 1, sino la número 2. A causa de este retroceso, en junio de 1961, responsables de inteligencia deciden no revelar la información de Penkovsky al presidente Kennedy. Pero Penkovsky sigue trabajando en la sombra. Ahora Penkovsky tiene un nuevo contacto al que le pasa sus documentos secretos. Janet Chisholm, de 31 años, madre de 3 hijos y casada con un miembro del MI6 destinado en la embajada de Moscú. Janet había sido secretaria del MI6, así que no era una agente totalmente preparada. Pero en aquella época era muy común que colaborasen los cónyuges y familiares. Hoy Penkovsky debe pasar a Janet Chisholm una carta con 7 microfilms escondidos dentro de una caja de chocolatinas. Ella coge la caja, se inclina hacia atrás, la mete en su bolso e inmediatamente saca otra caja real, idéntica, y él sigue su camino. Una entrega rápida y perfecta. La CIA analiza el microfilm y la carta. El contenido pertenece a una ciudad que ha estado sometida a grandes tensiones desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín. Tras la rendición de la Alemania nazi en 1945, los vencedores dividen el país. Berlín, la capital, se encuentra en la zona rusa. Pero los aliados deciden dividir la ciudad en 4. Al este los soviéticos, al oeste estadounidenses, británicos y franceses. Berlín es el único lugar del mundo donde las 2 superpotencias mundiales se encuentran cara a cara. Básicamente hay 2 campos. 2 campos ideológicos, políticos y económicos enfrentados en un par de calles del centro de Berlín. Es una situación extraña, muy extraña.
Y la única razón por la que hay sensación de normalidad es que de alguna manera se han acostumbrado a un gobierno cuatripartito en su ciudad, con vehículos policiales en los que viaja un miembro de cada fuerza, un británico, un francés, un estadounidense y un ruso. Lo extraño e inusual se convierten en normal. Pero eso no niega el hecho de que, en última instancia, dos superpotencias colosales se vigilaban a través de las calles de la ciudad en pleno centro de Berlín. Pero una mañana de verano de 1961, el mundo se despierta asombrado al descubrir un muro de 160 kilómetros de largo y 4 metros de alto que atraviesa el corazón de Berlín. La capital alemana está literalmente partida en dos. Amigos, parejas, familias enteras son separadas por el muro. La indignante actuación conmociona a los aliados. Tras el inesperado movimiento de Rusia en Berlín, Oleg Penkovsky da a la CIA una pista sobre el siguiente. Nikita Khrushchev planea expulsar a los aliados occidentales de la capital alemana. Un informe reciente de una fuente que en este momento se considera fiable afirma que las fuerzas soviéticas y de los estados satélite serán sometidas a un alto grado de preparación para el combate en maniobras de un alcance sin precedentes a partir de principios de octubre. Con lo que Khrushchev amenazaba en Berlín era básicamente la guerra. Quería firmar un tratado de paz con Alemania Oriental, volver a cerrar las carreteras y los aeropuertos, lo cual era una potencial declaración de guerra. Y lo haría en un año. Pero en sus informes, Penkovsky va más allá. Tras revelar los objetivos de Nikita Khrushchev para Berlín, afirma que Estados Unidos debe mantenerse firme ante las bravatas de Rusia. Considerando el alto riesgo de una tercera guerra mundial, Allen Dulles, jefe de la CIA, decide que es hora de informar al presidente Kennedy. Lo principal de esas informaciones era la idea de que Khrushchev fingía, y Kennedy leyó en repetidas ocasiones los informes de Penkovsky sobre las fanfarronadas de Khrushchev que indicaban que todo lo que decía y hacía no era más que un gran farol que pretendía disfrazar el hecho de que la Unión Soviética era mucho más débil, que era militarmente débil, y que Khrushchev no tenía ninguna intención real de resolver la situación por la fuerza. Así que, a la luz de esta información, Kennedy abordó la crisis con mucha más seguridad. Ahora los estadounidenses están convencidos de que la superioridad militar soviética es ficticia. El presidente Kennedy por fin decide seguir el consejo de Penkovsky y plantarse. El 21 de octubre de 1961, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos hace una declaración pública en Palm Springs, California. No se filmó, pero el texto se conserva en los archivos de la CIA. Berlín es la emergencia en este momento porque los soviéticos así lo han decidido. Hemos llamado a 150.000 reservistas, aumentando los alistamientos. Nuestras fuerzas están tan movilizadas y protegidas que un ataque furtivo no podría desarmarnos eficazmente. Tenemos una capacidad de contraataque con tanto alcance como los soviéticos si atacan primero. El discurso del secretario de Defensa de Estados Unidos en octubre de 1961 es una ocasión histórica. Deja claro que la postura de Estados Unidos ha cambiado del convencimiento de estar por detrás de la Unión Soviética a la comprensión de que está en cabeza. Y es una de las primeras veces que se presenta esa idea al público estadounidense e internacional. Los estadounidenses anuncian oficialmente que han dejado de creer en la brecha de los misiles. En el lado soviético se impone la realidad.
Si Estados Unidos ya no cree en sus mentiras, es porque alguien les ha estado pasando información. En la ciudad más vigilada del mundo, el cerco se cierra lentamente en torno al coronel Penkovsky. A finales de 1961, Penkovsky sigue compartiendo información con su contacto Janet Shisson, ignorante de la estrecha vigilancia del servicio secreto soviético sobre él. ¿Fue delatado por un espía soviético infiltrado en las agencias de inteligencia occidentales? Existen numerosas hipótesis, pero nadie lo sabe con certeza. En enero de 1962, Penkovsky envía un informe alertando a los oficiales de su caso que han seguido a Janet. Ponen fin a sus citas en la calle optando por encuentros breves y menos frecuentes en acontecimientos públicos. Pero lo que Penkovsky no sabe es que el objetivo del KGB no es Janet, es él. El servicio secreto soviético lo sigue a todas partes. Tienen su apartamento bajo vigilancia permanente. E incluso lo registran cuando está fuera, en absoluto secreto. ¿Cómo entran en el apartamento de forma segura? Me lo contó Yuri Nisenko, que era el subdirector del agente del KGB que llevaba el caso. Desertó a Estados Unidos y ya ha fallecido, pero me lo contó personalmente. Me dijo, sí, pusimos medicina negra en su asiento. Le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, pintamos su asiento. La piel de su trasero la absorbió a través de la ropa y tuvo que ir al hospital. Mientras estaba ingresado, tuvimos acceso libre a su apartamento. Cuando el KGB entró en su apartamento, encontraron la cámara que le había proporcionado la CIA y las libretas de un solo uso que utilizaba para encriptar sus comunicaciones con la CIA. Eran cosas que solo tendría una organización de espionaje. La trampa se cierra alrededor del coronel traidor de la Unión Soviética. Pero a pesar de los riesgos, Oleg Penkovsky continúa su trabajo para las agencias de inteligencia occidentales y parece haber alcanzado un máximo en su frenético intento de darles más información. Era imposible contenerlo. Hacía demasiado, producía demasiado. Pensad que entró en una sala de estudio de la biblioteca de la Academia Militar e hizo 8.000 fotografías con esa pequeña cámara. Estaba tan convencido de que podía salirse con la suya, tan motivado a ser reconocido como el mejor y tan empeñado en demostrar de lo que era capaz, que perdió el sentido de la autoprotección hasta que fue demasiado tarde. En uno de sus informes decía que quería ser el mayor espía de la historia. Afortunadamente, Penkovsky tuvo tiempo suficiente para compartir miles de páginas de inteligencia de alto nivel con Occidente. Porque al salir a la luz su traición, una de las mayores crisis de la Guerra Fría está a punto de estallar en un pequeño país que cada vez preocupa más en el bloque occidental, Cuba. En 1959 la isla caribeña se convierte en una espina clavada en el costado de Estados Unidos cuando Fidel Castro y las guerrillas cubanas deponen al dictador proestadounidense Batista. El nuevo régimen enfurece a Washington nacionalizando los bienes estadounidenses. Y en 1960, cuando Castro y Khrushchev se convierten en aliados, cortan todas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El 14 de octubre de 1962, un avión de reconocimiento estadounidense toma fotografías de la isla de Cuba. En una de ellas, se ve lo que parecen ser plataformas de lanzamiento de misiles ocultas en la selva. En absoluto secreto, la Unión Soviética está militarizando la isla con la bendición de Fidel Castro. En los días siguientes,
Aviones de reconocimiento estadounidenses toman más fotografías de Cuba. Junto con las plataformas de lanzamiento, los soviéticos han traído varios bombarderos y casi 40 misiles con un alcance de más de 1.500 kilómetros. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Kennedy tiene que tomar una decisión, y Curtis LeMay y los demás asesores le aconsejan una invasión. Le dicen: ahora tenemos todas las razones para invadir Cuba. Deberíamos hacerlo antes de que esos misiles estén activos y se conviertan en una amenaza para Estados Unidos. Kennedy argumentó que si de repente invadíamos Cuba, no sería como Pearl Harbor. ¿Cómo nos iba a mirar el mundo? Y decidió buscar una alternativa, otra que no fuese una invasión directa. Deliberando entre las diferentes estrategias, el presidente Kennedy confía en los informes diarios de la CIA. Muchos de ellos llevan el sello Iron Bark, que indica que se basan en la información proporcionada por Oleg Penkovsky. En la actualidad hay 22 emplazamientos de misiles tierra-aire ubicados en Cuba, de los cuales creemos que 9 están operativos individualmente. El disparo inicial puede tener lugar en cualquier momento, después de una alerta. Las plataformas de lanzamiento tardan aproximadamente entre 3 y 5 minutos en volver a disparar. La naturaleza de los misiles, su potencia, su alcance, sus especificaciones técnicas. Gracias a Penkovsky, las autoridades estadounidenses pueden evaluar el alcance de la amenaza. Es un resultado directo de la información de Penkovsky, lo que permite a Estados Unidos conocer el alcance de estos misiles, que es casi todo el país excepto Seattle. También sabe cómo serán operativos esos misiles. En otras palabras, cuánto tiempo tardarán en ser operativos. Por lo tanto, es la información de Penkovsky lo que permite a Kennedy saber cuánto tiempo tiene para negociar la retirada de los misiles. Kennedy sabe que tiene entre 3 y 8 días, según la mayoría de las estimaciones, antes de que los primeros misiles estén activos. Ahora tiene una segunda opción. Si intenta la cuarentena y no consigue solucionarlo, todavía podía seguir adelante con el plan de invasión. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. I have directed the armed forces to prepare for any eventuality. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. El 22 de octubre, Kennedy anuncia en directo por televisión la imposición de cuarentena a Cuba y el bloqueo de la isla por la Marina de Estados Unidos. Kennedy decide que lo mejor es dar a los soviéticos una oportunidad de retirar sus misiles preservando su honor. Es entonces cuando se le ocurre la idea de un bloqueo para evitar que se envíen más misiles a Cuba. Sabíamos que había 3 buques más en camino, que aún no habían terminado, que iban a llegar más. Así que dijo, tenemos que detener estos barcos antes de que lleguen a Cuba. Y fue cuando ordenó a la Marina que los detuviera. Las autoridades estadounidenses trazan una línea virtual en el océano y prohíben cruzarla a todo barco ruso. La violación sería considerada un acto de guerra. La decisión del presidente Kennedy de imponer una cuarentena naval, como él la llamaba, un bloqueo naval, es realmente un desafío sin precedentes en el derecho internacional y en el contexto de los misiles rusos que llegan a Cuba, y consiste en trazar una línea en el mar.
El problema es que una vez que se ha puesto en marcha, hay que respetarlo, por lo que la probabilidad de que un buque ruso se acerque a esa cuarentena, a ese bloqueo, aumenta el riesgo de guerra. El mundo entero contiene la respiración. Pero aún cabe la posibilidad de una solución diplomática, sobre todo gracias a Penkovsky. Porque en todos sus informes, el coronel Penkovsky es inflexible. Khrushchev va de farol. Kennedy debería ser firme. Khrushchev no va a disparar ningún misil. No está preparado para la guerra. Respeto y amo a Estados Unidos, y si yo estuviera en lugar de Kennedy, me mantendría firme. El mensaje constante de Penkovsky durante toda la crisis es que Nikita Khrushchev está mintiendo, que en casi todos los aspectos la Unión Soviética es un tigre de papel. Y sucede igual con los misiles nucleares. Solo pueden llegar hasta un punto, pero eso cambia la dinámica de las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Thank you, and good night. Mientras Kennedy pronuncia su famoso discurso, el espía Oleg Penkovsky es detenido por el KGB en Moscú. Los estadounidenses acaban de perder a su mayor aliado, pero aún no lo saben. 2 días después, el 24 de octubre, 12 barcos regresan por orden de Khrushchev. El resto se detiene. La tensión alcanza el máximo. Esta línea trazada en torno a Cuba representa la última frontera antes de una guerra termonuclear. El 26 de octubre, los líderes soviéticos solicitan una negociación a puerta cerrada. Querían establecer un canal de comunicación con Estados Unidos para intentar negociar una forma de salvar las apariencias. Querían que nos fuéramos, pero a cambio tenían que darnos algo. Así que activaron a un residente del KGB en Washington, Alexander Feklisov, y crearon un canal mediante el cual podían intercambiar información sin que el público lo supiera. Así que les dijimos que levantaríamos el bloqueo si ellos sacaban sus misiles, detenían sus buques de guerra y se daban la vuelta. Después de eso, nosotros retiraríamos nuestras armas de Turquía. Las negociaciones secretas duran varios días. Pero durante este tiempo la confrontación continúa y ambos bandos mantienen su posición. Todo el mundo está en alerta, listo para actuar ante la más mínima agresión. Finalmente, el 28 de octubre, la Unión Soviética retira sus barcos y promete desmantelar todas las instalaciones en Cuba. A cambio, los estadounidenses aceptan no atacar la isla. Y en secreto, Kennedy también promete desmantelar 15 misiles nucleares con base en Turquía, Italia y Gran Bretaña. La crisis ha terminado y el mundo respira aliviado. Kennedy aparece como el ganador. Ha mantenido la calma ante la hostilidad. Sin embargo, Khrushchev parece débil, acusado por su propio bando de retirarse. Pero el único derrotado de esta historia es sin duda Oleg Penkovsky. En mayo de 1963 es juzgado en un tremendo espectáculo. Al final del juicio, el espía es condenado a muerte
y ejecutado el 16 de mayo de 1963. Este brillante oficial soviético dio su vida por una causa que defendía. En solo 18 meses, sacudió a la poderosa Unión Soviética y cambió radicalmente el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. Los expertos son unánimes. Oleg Penkovsky desempeñó un papel crucial en la resolución de la crisis más grave de la Guerra Fría. Lo que hizo Penkovsky fue permitir que los estadounidenses, en el momento más crítico de la historia de la humanidad, la crisis de los misiles de Cuba, tuvieran un conocimiento que antes no tenían. Así que no nos equivocamos al decir que Penkovsky ayudó a evitar una guerra termonuclear. Pagó el mayor precio, pero el ambicioso coronel Oleg Penkovsky logró su objetivo: convertirse en uno de los mejores espías de la historia, y ayudó a salvar al mundo de la guerra nuclear. Este tipo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y tenía la motivación para darnos información muy importante en un periodo de tiempo muy corto. Tras haber enseñado espionaje durante toda mi vida profesional, no conozco ninguna fuente humana más importante que Oleg Penkovsky. Tiene que ser considerado uno de los mejores, si no el mejor espía de todos los tiempos, por todo lo que contribuyó.